Dios les bendiga, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. Ya estamos llegando al fin de año, ¿verdad? Parece mentira, el año ha ido avanzando muy rápidamente y nos gustaría terminar este año en una contundente y rotunda victoria para la gloria del Señor. Decirles que hemos estado estos días en Alicante trabajando duro porque los trabajos que quedan son muy importantes y son muy pesados, ¿no? Hemos tenido que pedirle a dos albañiles que nos ayuden, los hemos tenido que contratar, y también ha venido otro hermano o dos hermanos también de nuestra iglesia de Alicante que también son albañiles para ayudarnos a terminar de construir el muro de los lamentos, porque está siendo un muro complicado, ¿eh? Ya le hemos puesto nombre a todo rincón a todos los rincones de la finca. Vamos a poner cartelitos por diferentes lugares y ese va a ser el muro de los lamentos, ¿eh? Pero no quiero que nadie meta papelitos dentro, ¿eh? Con sus peticiones de oración. Aparte que no te van a caber porque los bloques están muy bien pegados y no hay rendijas que puedas utilizarlo, ¿no? Hemos estado desde el lunes hasta el día viernes. Los trabajos están avanzando muchísimo. Hemos tenido la gran bendición, porque la verdad es que le doy gracias a Dios por ello, que un hermano de los Estados Unidos ha venido y es un electricista y nos está haciendo, bueno, ya está toda hecha, toda la instalación de la carpa del lugar de culto. Ya montamos la plataforma, saben que la carpa ya está montada hace algún tiempo, pero no tenía iluminación. Y entonces ayer me hicieron una videollamada y ¡pum!, se hizo la luz. Y fue la verdad que una alegría tremenda, ¿no? Ver cómo ha quedado muy bien la instalación. Ahora, esta semana, este mismo hermano, electricista, nos va a comenzar a hacer la instalación eléctrica de la cancha de fútbol. Estamos haciendo un campo de fútbol tremendo, muy bonito va a quedar. Ya lo estamos vallando absolutamente todo. Esta semana ya van a comenzar a poner las tiras o los rollos de césped artificial. Y damos gracias al Señor que todos los trabajos se están haciendo y el día 18, si Dios lo permite, tendremos nuestra inauguración. Ya hemos puesto el cartel fuera de la finca, así que cualquier persona que pase por allí, que son muchos los que pasan y se paran, ya pueden ver el cartel, el rótulo que indica que ese es un lugar de vida nueva, un lugar para hacer cultos, retiros, campamentos, en fin, como ustedes saben. Y pido que por favor estén orando para que el Señor siga pues supliendo todos los recursos que hacen falta. Es una barbaridad, todo cuesta muchísimo dinero, la arena, el cemento, las piedras, los bloques, todo cuesta mucho dinero. Damos gracias al Señor que todo se ha ido pagando poco a poco y también los obreros. La verdad que sin los obreros sería prácticamente imposible llevar eso adelante porque es una obra muy grande. Y damos gracias al Señor por todos los que están allí ahora, que ahora también seguro que nos están viendo en directo en el culto, ¿no? Y anoche me mandaba Jorge una fotografía de un perrito, de un cachorro de pastor alemán que le han regalado. Y bueno, en fin, esto me decía, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle al perro Kelev, porque así se dice perro en hebreo. Kelev. ¿Podés poner las letras que les pedí? Ahí está. Ahí dice Kelev. Y está compuesta esa palabra por 3 letras. La primera es de derecha a izquierda, la Kaf, la Lamed y la letra Bet. Las dos primeras, esa que parece una C invertida, y la del medio es la palabra Kol, que significa todo. Y la del centro y la última es la palabra Lev, que significa corazón. Así es que para mencionar el nombre del perro o mencionar al perro se unieron 2 palabras, la palabra todo corazón. Así es como se llama el perro en hebreo, todo corazón, ¿eh? Así que tenemos a todo corazón, tenemos a Kelev en nuestra finca, pero aparte de eso, esa palabra también se puede pronunciar de otra forma y se puede pronunciar Caleb. Y de Caleb es precisamente del personaje del cual yo quiero hablar en esta tarde, que también, sin lugar a dudas, era todo corazón, pero para diferenciar su nombre propio de la palabra perro, se le ponen otras vocales. De Kelev pasa a Caleb, pero es exactamente las mismas letras
y la misma actitud. Así que vamos a orar en esta tarde y vamos a hablar de un hombre que era todo corazón, pero un corazón apasionado y un corazón enamorado de su Dios y de su palabra. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en esta reunión. Ahora vamos a disponernos a abrir y a leer tu palabra y pedimos, Señor, sabiduría de lo alto y pedimos que toques nuestros corazones para que tu palabra, Señor, traiga fuego y ánimo y fortaleza a nuestras vidas y podamos con tu ayuda, Señor, seguir avanzando y seguir proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice tu palabra, Señor, y que nuestros corazones estén abiertos, nuestros oídos atentos a la palabra, al mensaje que tú traes hoy para nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Quiero llevarles al libro de Números. El libro de Números en el Antiguo Testamento fue escrito por Moisés y su nombre original no es el nombre Números, sino el libro de Números en hebreo se llama Bamidbar, que literalmente significa en el desierto. Eso es lo que significa, o eso es como se llama el cuarto libro del Antiguo Testamento, en el desierto. Pero además de llamarse así, dentro de esa palabra aparecen 3 letras. No es una clase de hebreo lo que estoy dando en esta tarde, pero creo que son cosas importantes y necesarias que ustedes tienen que saber. Dentro de la palabra Bamidbar o en el desierto hay una raíz, hay 3 letras que es lo que nos habla un poco del significado, de la esencia de la palabra. Y es la palabra o la raíz dabar, que significa hablar. Luego, el desierto no es una tragedia pasar por un desierto, porque el desierto es un lugar donde Dios trata con nuestra vida. El desierto es un lugar donde Dios habla a nuestro corazón. Y el desierto es un lugar donde Dios nos prepara para algo que viene en el futuro. Así que si por casualidad alguien aquí o de los que nos está viendo en casa está atravesando espiritualmente hablando un desierto, permíteme decirte que estás en un lugar maravilloso donde los mayores milagros y las mayores enseñanzas de la Biblia justamente se dieron en el desierto. Desde que salieron de la esclavitud en Egipto hasta que lograron entrar con Josué en la tierra prometida, el Señor no paró de sorprenderles. Era milagro tras milagro, proeza tras proeza, enemigo derrotado y otro, hasta que finalmente recibieron toda la palabra necesaria para poder tomar posesión de la herencia que ya el Señor les había prometido a sus antepasados, a sus patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, hay una historia en el libro de Números, capítulo 13, que es una historia curiosa y al mismo tiempo triste. Porque por una parte, cuando la leemos parece como que Dios le decía a Moisés que lo hiciera, pero si la analizamos en profundidad nos vamos a dar cuenta que no fue un mandamiento que salió del corazón de Dios, sino que el Señor le dijo a Moisés que si sentía hacerlo, puesto que la gente se lo estaba pidiendo, que Dios lo iba a respaldar en esa decisión. No tenían que haber mandado exploradores, y quiero subrayar porque yo no soy mucho de buscar en internet predicaciones y de escuchar pastores, primero porque no tengo tiempo, sinceramente, cada vez tengo menos tiempo. Esa costumbre, mi costumbre es encerrarme con el Señor, con su palabra y ahí el Señor me da lo que creo que me tiene que dar, ¿no? Pero en esta semana he estado buscando en internet a ver si había alguna predicación que hablara de Caleb. Y todo lo que oí, no hubo ni uno que no dijera lo que voy a decir ahora. Todos decían que hubo un momento en la historia del pueblo de Israel donde Moisés envió a 12 espías a la tierra de Canaán. Y me da cierta tristeza y dolor ver que hay personas que repiten, incluso hablo de pastores y de predicadores, las cosas como si fueran loros y no profundizan y no averiguan si verdaderamente lo que mandó Moisés eran espías o era otro tipo de personas. Realmente espías no eran. La palabra espías no aparece en el texto que podemos leer en
Números capítulo 13 y en Números capítulo 14 no aparece. Aparece la palabra Anashim Latur, es decir, hombres que fueron de turistas. Nosotros diríamos de exploradores. A nadie se le ocurriría mandar a 12 personas por todo el país, a cara descubierta, sin ocultarse, sin esconderse. Es que no eran espías. Los espías fueron lo que después Josué mandó a la casa de Rahab la ramera. Y mandó 2, y que no tenían que saber nadie que estaban allí. Pero estos 12 hombres, que vamos a poner la lista inmediatamente en la pantalla de la iglesia, estos 12 hombres, cada uno de ellos era representante de una de las tribus de Israel. Eran príncipes, eran personas de influencia, eran personas de peso en la tribu en la cual formaban parte. Tenemos por una parte a Samúa, que era el representante de la tribu de Rubén. De la tribu de Simeón tenemos a Zafat. De la tribu de Judá tenemos a Caleb, aunque lo hemos puesto casi al final de la lista. De la tribu de Isaacar tenemos a un tal Igal. De la tribu de Efraín tenemos a Oseas, pero que el Señor le cambió el nombre y le pusieron Josué. De la tribu de Benjamín, Palti. De la tribu de Zabulón, Gadiel. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi. De la tribu de Dan, Amiel. De la tribu de Aser, Setur. De la tribu de Neftalí, Naví. Y de la tribu de Gad, un tal Jehuel. Esta lista son 12 hombres, 12 personajes, ya digo, de influencia, importantes, príncipes de cada una de las tribus de Israel. Los 12 fueron enviados con un objetivo: reconocer la tierra. Tenían que ver si la tierra estaba habitada o deshabitada. Y en el caso de que estuviera habitada, ¿qué tipo de gente era? Si eran gente que vivían sin murallas o en ciudades fortificadas, si habían árboles, si había agua. Es decir, tenían que traer un informe, cada uno de ellos, para que los que estaban esperando con una expectativa tremenda, recuerden que habían estado mucho tiempo en el desierto, pues pudieran convencerse de que merecía la pena entrar y tomar posesión de la tierra. Después de 40 largos días volvieron. Y quiero leerles parte del capítulo 13 del libro de Números, que dice así, a partir del verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. La Biblia dice que entre 2 personas trajeron un racimo de uvas. ¿Cómo tenían que ser esas uvas, no? Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Y también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este informe tan terrible trajo una tristeza y un dolor tan grande al pueblo de Israel, que si seguimos leyendo el capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Esta palabra capitán la busqué y no es la palabra capitán, es la palabra rosh. La palabra rosh habla de una
cobertura espiritual. Podríamos decir que Dios es nuestra cabeza, ¿no? Lo dice la Biblia, que Él es la cabeza del cuerpo, la cual es su iglesia. Ellos están diciendo, pongamos otra autoridad espiritual sobre nuestras vidas, porque Dios nos ha fallado. Estos hombres, Moisés y Aarón, nos han fallado. Nos han traído aquí para que maten a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Así que volvamos otra vez a Egipto, volvamos a la esclavitud, al pasado, y vamos a ponernos bajo la cobertura espiritual de otro Dios y de otro liderazgo. Eso es lo que significa la palabra Rosh. No es simplemente nombrar a otro pastor, a otro líder. No, no, es mucho más profundo. Va mucho más allá que simplemente nombrar otro liderazgo. Y decían el uno al otro, nombremos o designemos a otro capitán o cobertura espiritual. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esto está hecho, pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si ustedes se rebelan, el miedo se va a apoderar de nuestras vidas. Y el miedo nos va a hacer decir tonterías y nos va a convertir en un pueblo de desobedientes. No lo hagan, le decía Josué y Caleb al pueblo. Entonces toda la multitud, escuchen bien, habló de apedrearlos. Es impresionante, ¿eh? Matarlos a pedradas. Pero entonces en ese momento en el que iban a ir a por ellos y los iban a quitar de en medio, la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y es entonces cuando Dios habla y dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Cuando leía este versículo me venía a la cabeza cuando el Señor Jesucristo bajó de la montaña, ¿se acuerdan? Que dice que sus discípulos estuvieron trabajando, tratando de echar fuera un demonio y no pudieron. ¿Se acuerdan la historia? Y Él dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Exactamente igual, dice el Dios eterno, el Creador, en este momento. ¿Hasta cuándo este pueblo me ha de irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Podemos seguir leyendo el resto del capítulo que realmente es tremendo. 40 días estuvieron reconociendo la tierra, explorándola, de norte a sur y de este a oeste. El Señor les dijo, todos los que se han quejado, no solamente estos 10 exploradores, sino los mayores de 20 años, responsables de sus actos y de sus palabras, no van a entrar. Van a morir todos en el desierto, año por día. 40 días estuvisteis en la tierra prometida y no os gustó, hablasteis mal de ella, la menospreciasteis. 40 años vais a estar dando vueltas y vueltas en el desierto hasta que toda esta generación de incrédulos, de rebeldes y de desobedientes caigan todos muertos en el desierto. Y aquellos niños que dijisteis que no iban a entrar, ellos son los que van a tomar posesión de la tierra prometida. Y no le quedó más remedio a Josué y a Caleb que vivir los próximos 40 años de su vida soportando esa inmensa mayoría de rebeldes y de desobedientes, sabiendo que ellos tenían la razón, sabiendo que era posible la conquista de la tierra, tuvieron que estar 40 años esperando su herencia. Y en cierto sentido, nosotros nos parecemos también un poco a Josué y a Caleb. Porque así como ellos tuvieron que estar rodeados de inconversos y de un ambiente muy pesado, esperando recibir en un futuro su herencia, a nosotros también nos ha tocado vivir en una generación de incrédulos, de desobedientes, de rebeldes, pero estamos esperando con gozo que llegue el momento en el que el Señor nos dé la herencia que Él tiene preparada para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él se mantuvo fiel al Señor y a su palabra. No se dejó
atrapar por el ambiente, sino todo lo contrario, se mantuvo firme 40 años. Y en otras palabras, fue una persona fiel al Señor hasta que a los 80 años, fíjense ustedes, hermanos, a los 80 años logra entrar a la tierra prometida y pide nada más y nada menos que aquel monte, que aquella tierra que él 40 años atrás había pisado con sus pies. Y ahora se la pide a Josué y le dice: dame aquel monte que yo pisé con mis pies. ¿Y saben el monte que pidió? Pidió el monte donde vivía Anac y sus hijos enormes, gigantes. Pero él no solamente se refería a un lugar donde habitaban los gigantes, sino que era un lugar muy importante y sigue siendo un lugar tremendamente importante. Por cierto, con una presión espiritual terrible como no he sentido en mi vida en ninguna parte. Y me refiero nada más y nada menos que a la ciudad de Hebrón, donde están los gigantes de la fe. Donde está el gigante de la fe llamado Abraham, enterrado allí, en la famosa cueva de Macpela. Donde está enterrado su hijo Isaac. Y donde está el gigante de la fe, Jacob, también enterrados allí. Y allí también está Sara al ladito de su marido. Y allí está también Rebeca. Y Raquel no está porque murió mientras paría cuando iba a Efrata o cuando iba a Belén de Judea, y en el camino murió. Pero es un lugar donde todavía tanto judíos como musulmanes como cristianos frecuentan, visitan constantemente. Porque es un lugar que habla de hombres que marcaron un hito en la historia. Personas que no se dejaron arrastrar por la corriente de este mundo, sino que se mantuvieron firmes al Señor. Por ejemplo, Abraham fue el único hombre en la humanidad, en la tierra, en aquel tiempo, que era el único que creía en un solo Dios. Todos los demás creían en dioses. Él se mantuvo fiel al Dios que lo había llamado y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él le transmite la fe a su hijo Isaac. Isaac se la transmite a Jacob y así sucesivamente. Y ese monte, se apropió de ese monte nada más y nada menos que Caleb. El hombre fiel, el hombre valiente, el hombre que llegó a ser un ejemplo en su época y también en nuestra época sigue siendo un ejemplo. Porque la edad y el tiempo no es una excusa para dejar de servir y de ser fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Repito, la edad y el tiempo no es una excusa para bajar la guardia y dejar de confiar y de perseverar en las promesas del Señor, sino todo lo contrario. Hay algo que Caleb supo unir y es lo que le dio la fortaleza para poder estar esos 40 años rodeados de inconversos, de desobedientes y de rebeldes hasta recibir su herencia. Y fue la fe que tenía y la obediencia que siempre demostró tener hacia el Señor. Y esa combinación, fe más obediencia, le trajo un crecimiento, un desarrollo espiritual que le permitió a los 80 años decirle: dame ese monte, a pesar de que me va a costar mucho conquistarlo, porque sigo teniendo la misma fuerza que hace 40 años cuando lo pisé por primera vez. En otras palabras, fue una persona que se fue renovando espiritualmente, no se fue secando, no se fue apagando, sino todo lo contrario. A los 80 años tenía la misma fe o más que a los 40 años cuando pisó el monte de Hebrón, ciudad que después le tocó como herencia. Yo quiero destacar en esta tarde algo que es de vital importancia, y es el poder que puede hacer las palabras en una persona positivamente o negativamente. Fíjense hasta qué punto es importante la forma como hablamos, que hay versículos, muchos, solamente he escogido 2, que nos hablan acerca de cómo tiene que hablar un creyente. ¿Cómo tiene que hablar una persona que ha entendido el Evangelio, que ha nacido de nuevo y que ha entendido el mensaje de Cristo? En Efesios capítulo 4, el versículo 29, leemos el siguiente texto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo contrario a lo que hicieron los 10 exploradores cuando regresaron. Hablaron de una forma tan despectiva, tan negativa de la tierra,
que toda la congregación se pegó toda la noche llorando, gritando y quejándose contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. El siguiente texto lo tenemos en Colosenses capítulo 4, verso 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Tantos días esperando que vengan esta gente a ver cómo es la tierra, a ver cómo es el país, y cuando vienen lanzan un jarro de agua fría a toda la nación, de tal manera que la nación de Israel entró en una crisis de fe tan terrible que llegaron a pensar que era mejor volverse a Egipto que entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Pero qué disparate, pero qué locura. Como si en Egipto hubieran estado de vacaciones o pasándolo bien, cuando Egipto quedó totalmente destruido, porque la mano poderosa de Dios desacreditó al faraón y a todos los dioses y divinidades que supuestamente estaban allí para proteger las aguas, los animales, las cosechas, etc. ¿Volver a Egipto para qué? ¿Nombrar a otro liderazgo para qué? ¿Matar a pedradas a Josué y a Caleb para qué? Hermano, el informe fue tan terrible que este pueblo se desmoralizó de tal manera que comenzó a pensar que el pasado era mejor que el presente y que el futuro. Y es una tristeza cuando nosotros, en un momento de debilidad, de tristeza, de desánimo, de angustia o de lo que sea, pensamos que no merece la pena permanecer fieles al Señor y esperar pacientemente nuestra recompensa y nuestra herencia. Claro que merece la pena, amén, hermanos. Dile a que está a tu lado: merece la pena, hermanita. Merece la pena, hermano. Claro que sí. Claro que sí. Si yo les digo a ustedes, díganme los nombres, y quiero pedirle que lo hagan esta tarde, por favor. Díganme los nombres de aquellos dos valientes, de aquellos dos que también fueron y vieron lo mismo. Los mismos gigantes, las mismas ciudades, las mismas personas, pero hablaron diferente, porque su visión era diferente. La Biblia dice que si tu ojo es malo, no, eso es si tu ojo te da ocasión de caer. Si tu ojo es malo, dice que todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, la visión que tendrás de la vida será completamente diferente. Quiero que me digan el nombre de los de los 10 que dieron un informe negativo al pueblo de Israel. Dígame los nombres de los 10. Ninguno los recuerda. Nadie sabe, ni yo me sé cómo se llama. Tengo que mirarlo en la Biblia. Dígame los nombres de los dos valientes, de los dos hombres de fe que fueron capaces de ir en contra de la corriente y a favor de Dios y en contra del pueblo. Dígame los nombres de ellos. ¿Qué les parece? ¿Para qué hablar de los otros 10? ¿Saben cómo yo los llamo a los otros 10? Es algo personal, ¿eh? Los 10 mediocres. Los 10 mediocres. ¿Saben que cuando una persona está siendo probada sale lo mejor y lo peor de uno? Eso le pasó a ellos. Ellos eran supuestamente príncipes de las tribus de Israel. Ellos eran hombres importantes e influyentes en el pueblo de Israel, cada uno en su tribu. Pero los probó el Señor. Les dio la oportunidad de demostrar su hombría. Les dio la oportunidad de demostrar si verdaderamente eran hombres de fe, si habían crecido, si habían madurado, si habían interiorizado las palabras que habían recibido en el monte Sinaí o no les había servido de nada. Y quedaron en evidencia porque, repito, las pruebas, las circunstancias, los obstáculos de la vida sacan lo mejor y lo peor de ti. Y así fue con estos. Quejas, lamentos, gente demasiado grande, parecemos langostas, chiquititos en comparación a la estatura de esta gente, descomunales. La tierra traga a sus moradores. Comenzaron a dar un informe tan terrible que la gente, ya digo, quería volver a Egipto y no seguir avanzando como era la voluntad del Señor. Ahora, me llama la atención que al poco tiempo, si ustedes vienen conmigo al libro de Números capítulo 14, el verso 36, nos dice de qué murieron estos 10 que hablaron mal de la tierra del Señor.
Números 14:36 dice: los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante del Dios. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Los 10 murieron de golpe de una plaga, que bueno, hay algunas opiniones por parte de los rabinos diciendo más o menos de qué murieron, pero realmente no lo podemos saber porque la Biblia no lo dice. Los 10 fueron borrados de la historia. No eran merecedores de entrar a disfrutar de aquella tierra. Yo nunca me olvidaré cuando hace muchos años, ya Pepita se acordará seguramente, hace muchos años estábamos en un local, era otra congregación diferente a esta, y el local donde estábamos, cuando no nos rompían el cartel, nos rayaban los coches, nos tiraban piedra, entraban a los cultos los vecinos, nos interrumpían las reuniones, era una guerra. Yo iba al culto de verdad con una carga en mi corazón diciendo a ver qué va a pasar hoy, porque siempre había algo terrible, ¿no? Hasta que finalmente decidimos que era el momento de dejar ese bajo, ese local y buscar otro sitio. Además, las circunstancias ya nos estaban indicando que era el momento de buscar otro lugar mejor. Comencé a andar por la ciudad buscando un lugar y encontré un viejo cine de barrio. Saben que los cines de barrio funcionaron durante muchos años hasta que finalmente se fueron cerrando uno y otro y otro. Pero encontramos un viejo cine de barrio totalmente abandonado, destartalado, hecho polvo, viejo. En fin, un desastre. Ese cine se encontraba, ya no existe, ya lo han tumbado hace años, han levantado un edificio. Ese cine estaba en la calle Princesa Dázil, en el barrio de La Salud, paralela a la calle del Molino de Gofio, para más señal. Cuando yo llevé a 3 o 4 hermanos, no me acuerdo cuántos fueron, pero no eran muchos, 3 o 4 hermanos, 5 como mucho, a ver por primera vez ese cine, que fui con el dueño, que me llamó mucho la atención estando ahora en Israel, una chica entró a nuestra habitación para ordenar la habitación y le pregunté cómo se llamaba, me dijo su nombre, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me dijo, me llamo fulanita de la Cruz, era filipina. Y le dije, pues mira, de la Cruz, así se llamaba el señor que me alquiló el cine del barrio de La Salud. Ladislao de la Cruz, así se llamaba. Cuando entré al cine, había un bombillo, creo que de 10 vatios, ahí arriba en el techo altísimo. Por cierto, la mitad del techo del cine estaba derrumbado, estaba totalmente caído. Durante años había entrado muchísima agua, estaba todo el suelo lleno de agua, pero todo se había puesto verde, todo estaba verde, el techo estaba caído. Había ratitas o ratones, estaba la madre, el padre, estaba toda la familia, estaban corriendo por allá, por acá. Es un animalito que a mí no me hace ninguna gracia, porque lo he pasado muy mal con ellas. Y entramos allí, todo el suelo verde, el techo caído, las ratitas dándonos la bienvenida, etcétera, etcétera. Y yo cuando miré aquello dije, gloria a Dios, qué lugar tan hermoso. Este es el lugar magnífico. Los hermanos se miraron así y dijeron, Manolo, esto es un desastre, Manolo. Esto no vale nada. Y yo les dije, pero no lo ven, no lo ven. Esto es una maravilla. Esto es una pasada, miren, las butacas, el teatro. No sé. Ellos no vieron absolutamente nada. De hecho, nunca vinieron a ayudarme, nunca. Nunca, jamás vinieron. Aquel cine fue una bendición tremenda. Pepita fue por allí, y Armando, y Sonia, y Inma, y Genaro, y algunos otros hermanos que tal vez saben de lo que estoy hablando. Katy, sí, Katy también, sí, verdad, Katy. Que se me subía a la plataforma mientras yo predicaba a darme besos y abrazos. ¿Te acuerdas, Katy? ¿Te acuerdas? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Menos mal que ya eso ya pasó a la historia. Pero lo mismo me pasó con la finca de Alicante. Cuando llegamos a una finca abandonada hace 4 años, hierba por aquí, matojos por allá. Algunos dicen, uy, muchas pulgas, muchas garrapatas. Ya. Vete a verla ahora. Vete a verla ahora. Una bendición de Dios tremenda. ¿Cómo es tu mirada, hermano?
cuando miras algo, ¿qué lectura haces de lo que ves? Porque según lo que veas, así vas a reaccionar. Pero la forma como reacciones ante lo que veas habla del tipo de persona que tú eres. Créeme. Así como tú ves algo y lo ves todo un desastre, sin posibilidades, como me dijo uno que fue a ver la finca, que lo llamé a los 2 o 3 días de ir a la finca. Yo creo que estaba asustado porque estaba así con los brazos bien apretados y estaba mirando para todos los lados como si le vinieran algo del cielo. Y le dije, ¿te gusta la finca? ¿Qué está chula? Y me dice, a mí no me gusta esto. Digo, ¿no? Yo pensé que no me había explicado y le pregunté otra vez, ¿no has visto la bendición de tener este terreno? Y me dice, yo no veo bendición por ninguna parte. Así me lo dijo. Yo no encajo aquí. Y yo dije, efectivamente, tú no encajas aquí. Como estos 10 no encajaban ahí. Estos 10 no eran dignos, no eran merecedores de la tierra del Señor. Porque hay bendiciones que son para un cierto tipo de personas. Y por eso hay personas que viven toda la vida en una mediocridad y en una superficialidad total y absoluta. Se conforman con lo poquito, se conforman con las migajas. Pero nuestro Dios nos dice que el pan entero es para los que le creen y se apropian de las bendiciones del Señor. Y por eso una de las cosas que tenemos que pedirle al Señor, Señor, sana mi vista. Porque así como vea, así voy a hablar y así voy a comportarme y así voy a actuar. Y eso es lo que le voy a transmitir a la siguiente generación. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Caleb era mayor y su hija se fue a casar, su hija le pidió herencia a su padre y su padre se la pudo dar porque su padre fue un guerrero, fue un valiente que peleó por la tierra que quería conquistar. Pero ¿qué tierra, qué herencia le dieron los 10 los 10 exploradores que hablaron mal de la tierra? Ninguna. Si no tenían para ellos, ¿cómo van a dar para su descendencia? No tenían nada. Hoy estamos hablando de un hombre que vivió hace más de 3000 años. Hoy estamos leyendo en la Biblia palabras que pronunció este hombre hace más de 3000 años. Y es una fuente de inspiración y es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque él entró en la tierra y vio a los hijos de Anac, lo vio. Es que la fe verdadera no es ciega. La fe genuina no es ciega. No es que estás atontado y todo lo espiritualizas. No, no, no. Él vio a los gigantes. Él vio a Amalek. Él vio a los hijos de Anac. Él vio las murallas de Jericó, él vio todo exactamente igual que los demás, pero él vio que aquellos obstáculos no eran un impedimento, sino eran una oportunidad para que Dios, su Dios, se manifestara con poder y con gloria. Así como el Mar Rojo para muchos fue un obstáculo, para los hombres de fe fue una oportunidad para demostrar que Dios puede abrir los mares, aunque el hombre crea que es imposible. La falta de agua en el desierto para muchos fue un motivo de queja, de lamento y de volver a Egipto. Pero para otros fue una oportunidad para ver que Dios puede sacar agua hasta de la roca. En otras palabras, los obstáculos te pueden hundir o los obstáculos te pueden abrir la visión para que veas la gloria del Señor. Apláudale al Señor si quiere, mi hermano. Caleb lo miró exactamente igual, pero él dijo, todo esto es algo espectacular para que el Señor demuestre su poder y su autoridad. Y les voy a decir algo, y lo digo para la gloria de Dios, y además lo puedo decir con años de tiempo, desde que lo dije hasta el día de hoy. Cuando el 14 de marzo del año 2020, Don Peter salió en televisión dando el mensaje de que se cerraba todo. Ahí arriba donde nosotros vivíamos, y ahí estaba mi habitación y una pequeña oficina, ahí yo me puse esa misma noche de rodillas. Y yo le dije al Señor, Señor, qué oportunidad tan maravillosa tienes ahora de demostrar que esta obra es tuya. Nadie va a venir, el rastro lo vamos a cerrar. No habrán cultos, no habrán ofrendas, no habrán diezmos, no habrá nada. Pero si esta obra es tuya, yo le decía al Señor, Señor, vas a tener una oportunidad maravillosa de demostrarlo. Como el Señor le dijo a Moisés, mira, me tienen harto, me han irritado ya demasiado, 10 veces ya lo han hecho.
Yo voy a destruirlos a todos y voy a levantar una nación más fuerte y más poderosa. Y tú vas a ser el padre de esa nación. Y Moisés dijo, no, 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 de ninguna manera. Porque si tú destruyes a la nación, tus enemigos van a decir, Dios no fue capaz de meterlos en la tierra prometida. Y yo no quiero que la gente hable mal de ti. Así que aunque no se lo merezcan, perdónalos, Señor. Introdúcelos en la tierra para que nadie diga al día de mañana, Dios los sacó, pero no fue capaz de meterlos en la tierra prometida. Le falló el plan y tuvo que crear otro plan B. Y esa noche yo le dije al Señor, Señor, ahora es una oportunidad maravillosa de demostrar que esta obra es tuya. Pero no solamente el Señor demostró que esta obra es de Él, que la cuidó, sino que la usó de una manera tan espectacular que podemos hablar en este momento de miles y de miles de personas que se reconciliaron con el Señor, que conocieron al Señor, que volvieron a los pies del Señor, iglesias que se han levantado, pastores que se han levantado, y el Señor durante aquellos días comenzó a tocar corazones de gente que no sé ni de dónde eran, pero el Señor comenzó a poner en el corazón de cientos y de miles de personas que tenían que apoyar esta obra en esta isla pequeña, que muchos cuando me llamaban me decían cualquier parte menos donde estamos. Ustedes están por allá abajo, por el sur de África, ¿no? Están cerca de allí, de Nueva Zelanda. Digo, sí, sí, de Nueva Zelanda estás tú, hermana. No, mija, no estamos aquí. No se ven los puntitos, pero ahí estamos. En aquellos días comenzamos a recibir ofrendas de medio mundo. Miles y miles y miles y miles de euros. Y hoy están aquí los hermanos que dieron una ofrenda en aquellos días para que la silla en la que estás sentado la puedas utilizar. Y es que esos hermanos que donaron la ofrenda para comprar esta silla son estos dos hermanos que yo pido que le demos un aplauso, que han venido de Miami. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así pasó. Y así pasó, que comenzó la gente a mandar dinero y comenzaron a mandar ofrendas y pudimos ayudar en aquellos días a pagar locales y a pagar luz y a pagar agua y a pagar teléfono y a poder ayudar a hermanos. Y en vez de ser la iglesia solamente la que recibía, la iglesia recibía y daba, y cuanto más dábamos, más recibíamos. Hasta el día de hoy que el Señor nos ha bendecido. Y de pasar momentos de una crisis terrible que no teníamos ni nada, el Señor nos ayudó para poder bendecir a cientos de personas como estamos ayudando hoy en día, así de claro. Así que mis queridos hermanos, seamos como Caleb. Vivimos en rodeados de gigantes, cada vez parece que son más grandes y más fuertes. Pero el Señor nuestro Dios es mucho más gigante y más poderoso que todo eso. Todos los obstáculos que se nos puedan presentar en el camino, da igual si son físicos, económicos, matrimoniales o de la índole que sea, me da igual. Todos los obstáculos son oportunidades para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Esta gente murió, no se supo nada más de ellos, pero este hombre llegó a ser un ejemplo tremendo y este hombre llegó a afectar a toda su generación. Pero ya murió, ya no está entre nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros revisar nuestra forma de hablar. Porque también hubo otra época, otro momento en la historia del pueblo, cuando retornan del cautiverio, que por allí aparece el profeta, por ejemplo, Ageo, otros también, pero Ageo llegó y les dijo, todo el dinero que Dios os dio y que Dios os prosperó trayendo toda esa cantidad del cautiverio en Babilonia, ¿en qué la habéis invertido? Porque yo veo que la casa de Dios la habéis empezado y lleváis 15 años viviendo en el país y la casa está sin terminar. Pero sin embargo veo que con ese dinero habéis construido unas casas preciosas para vosotros. Pero la casa de Dios está abandonada. Y ese es el motivo por el que sembráis mucho y recogéis poco o nada. Ese es el motivo por el que hace meses que no llueve. Ese es el motivo por el cual no levantáis cabeza, porque habéis puesto lo primero, vuestras cosas lo primero, y al Señor lo tenéis totalmente olvidado. Subid al monte y cortad madera y reconstruir la casa del Señor, y entonces la gloria de Dios volverá a descender y será aún mayor la gloria postrera que la primera. En otras palabras, mis queridos hermanos, los obstáculos o te hunden y te deprimen y te estás todo el día quejando,
o vas a ver la gloria de Dios en todos y en cada uno de ellos. Porque si nunca estás enfermo, ¿cómo puedes saber si Dios es fiel en medio de la enfermedad y del dolor? Si nunca tienes una necesidad, digamos, de tipo económica, ¿cómo puedes comprobar que Dios es tu pastor, que nada te faltará y que Él proveerá tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? Si nunca estás decaído, ¿cómo puedes decir, diga al débil, fuerte soy? En otras palabras, todas las experiencias por las cuales pases en la vida, como ellos pasaron por muchas experiencias variopintas en el desierto, nos enseñan que nuestro Dios no lo limita a nada ni nadie, sino solamente nuestra falta de fe. Y por eso ellos no recibieron herencia, porque hablaron mal. Y déjeme que les diga algo, que ya lo dije en su momento, solamente te lo recuerdo. Ese día, por los cálculos que se han hecho, ese día cuando ellos retornan después de 40 días de reconocer la tierra, ese día era el día 14, el Teisha B'Av. Así es en hebreo, se llama Teisha B'Av, el 9 del mes Ab. Dice que lloraron, gritaron, dieron voces, se quejaron y hablaban de nombrar otra autoridad espiritual y de apedrear a Josué y a Caleb. Esa noche fue el día Teisha B'Av, el día 9 del mes Ab. Ustedes saben que todas las peores desgracias que ha experimentado el pueblo de Israel a lo largo de la historia siempre han coincidido en el mismo día. Cuando Nabucodonosor destruyó el primer templo de Jerusalén, que era una belleza, aquel templo espectacular que construyó Salomón, lo destruyó el día Teisha B'Av, el día 9 del mes Ab. Siglos más tarde, Tito, enviado por su padre, el emperador romano Vespasiano, destruye en el año 70 el templo de Jerusalén el día 9 del mes Ab. Los reyes católicos firmaron la expulsión de los judíos de España el día 9 del mes Ab. La solución final se firmó en Alemania por Hitler y sus secuaces el día 9 del mes Ab. Y así podríamos dar una lista de cientos de tragedias que han ocurrido el mismo día para que recuerden y no olviden que ese día fue cuando se quejaron y maldijeron la tierra del Señor. Porque la tierra no es de los judíos. La tierra es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Y cuando ellos hablaron mal de la herencia del Señor, estaban diciéndole, Dios, te has equivocado, esta tierra no merece la pena conquistarla. Cuando tú hablas mal, cuando criticas, cuando cuestionas, cuando te quejas de algo que el Señor nos ha dado, tú estás bajo el espíritu de los 10 exploradores que se quejaron de lo que el Señor tenía preparado para ellos. Tierra que fluye leche y miel, tierra donde no van a necesitar absolutamente nada. Tenemos un conocido en Israel que es un rabino, que vivió toda su vida, él y todos sus antepasados en Irán. Y un día su padre los reunió a todos y les dijo, vamos a Israel. Dice que cerraron la puerta de su casa, cogieron las llaves y las tiraron. Y los hijos le preguntaban a los padres y a los abuelos, pero nos vamos sin nada. Nos vamos con lo opuesto. ¿Y de qué vamos a vivir? Y ellos le decían, vamos a la tierra de Israel donde fluye leche y miel y donde Dios va a proveer todas nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu de Caleb, decir, no importa lo problemático, no importa la situación, no importa lo difícil del momento, lo importante es que yo no quite mi mirada del Señor. Porque si no quito mi mirada del Señor, sino que me mantengo mirándolo a Él, los gigantes no van a ser tan gigantes. Ni las ciudades van a ser tan amuralladas, ni los obstáculos van a ser tan complicados, sino que voy a ver que Dios se va a reír de todo eso y al final vamos a ser más que vencedores por medio de todas esas circunstancias de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que piensa en este momento, ¿cómo estás hablando de tu situación actual? Porque así como hablas, así estás descubriendo el corazón, la madurez, el nivel de fe que tienes en este momento en tu vida. Que Dios nos ayude cada vez que hablemos, a hablar la palabra correcta. Y si no sabes cómo hablar de algo que no entiendes o que no tienes fe para verlo de otra manera, es mejor que te calles. Porque hay personas que como no saben hablar en fe, porque son mediocres espiritualmente hablando, lo mejor que pueden hacer es cerrar la boca y dejar que otras personas que sí tienen más fe y más visión, sean capaces de demostrarle a todos
que no hay obstáculo que Dios no pueda superar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano, en esta tarde. Piensa en esto. Piensa en esto. Por hablar mal, se perdieron la bendición de Dios. Por hablar mal, murieron antes de tiempo de una plaga terrible que les afectó a todos. Pero si te das cuenta, el capítulo 13 del libro de Números, que nos habla acerca de la falta de fe y de la forma despectiva que hablaron estos hombres, el capítulo anterior, léelo detenidamente esta noche al llegar a tu casa, el capítulo 12, ¿sabes de qué habla ahí? De una mujer y de un hombre que fueron castigados por Dios por hablar mal de Moisés. Y me refiero a Miriam, la hermana de Moisés, que lo cuestionó, que lo criticó y quedó leprosa. Y tuvo que ser expulsada del campamento durante un tiempo. Parece ser que estos hombres no aprendieron la lección. No se dieron cuenta de que Dios no va a pasar por alto que hablemos mal de las cosas de Dios. Y al final cayeron en el mismo error que cayó Miriam, hablando mal, pero en este caso de Dios y de su tierra, y perdieron la bendición de poder entrar en la tierra prometida. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros, antes de que termine este año, hermanos, que el Señor sane nuestra vista espiritual y que el Señor sane nuestros ojos para que podamos ver la gloria del Señor cada día en nuestra vida. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas a hablar correctamente, Señor. Y queremos, Padre, pedirte en esta tarde que nunca nuestra boca nos traicione, sino que podamos, Señor, con nuestros labios engrandecer tu nombre. Que el mundo pueda ver que tu iglesia habla diferente, que vivimos en medio de gigantes y de obstáculos inmensos. Pero todo eso demuestra, Señor, que tú eres poderoso. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recibe toda la gloria, Señor.